vos estás extremadamente optimista respecto de la Argentina. Ahora vamos a hablar un poco del fenómeno Milei. Estábamos contando acá cómo cambia el escenario político con Milei en el medio, pero engancho primero el tema económico. ¿Por qué estás tan optimista respecto a la Argentina que viene en términos económicos? No la que viene después del 2023, en el 2024, sino lo que está pasando ahora. Mira, fabulosa tu nota de recién. Me parece que las conclusiones están todas. Tenés crecimiento, altísimo consumo y naturalmente con una inflación en alza partiendo de precios argentinos que eran bajísimos. Esta inflación no es una corrida contra el peso argentino, es una inflación de recuperación y de adaptación de precios a niveles que no podían seguir. Los precios miserables del año 18, 19, 20, 21 no podían seguir. Es normal que esto suceda. Cuando vos tenés recuperación económica, tenés subida de precios. Y para colmo, acá tenés presión de la inflación internacional, que es un tema aparte, pero que pega sobre Argentina y que tampoco es algo tan negativo como se está creyendo a nivel mundial. Así que yo te digo, del liberalismo clásico te digo, no me asusta esta inflación, no es una inflación tipo 1989, no va a haber hiperinflación en Argentina, ni siquiera es una inflación tipo 1975 del Rodrigazo. Esta es una inflación que se parece a Montenegro, y vos que sos economista lo vas a recordar, por ejemplo, a la de 1976-1977, o la de 1991-1992, o la del 2002 al 2003, que son tres cortos periodos que yo estoy mencionando, que vos tuviste subida de precio con altísimo crecimiento. Y además te tomé 3 ejemplos que no tienen nada que ver políticamente entre sí, para que empecemos a analizar la economía desentendida de los juegos de la política. Maslatón es todo una rareza, digamos, en el análisis económico y político argentino, porque es alguien que juega muy fuerte con Milei. Vos te autodefinís incluso como el puntero político ad honorem de Milei, tenés una muy buena relación con Milei, estás en el armado político cuando hacen los actos y demás. Milei tiene una visión muy negativa de lo que está pasando en la dinámica económica y viene planteando la posibilidad de una espiralización. Ahí tienen un punto de desencuentro respecto a cómo están viendo el país. Bueno, vos sabés que yo cuando Milei dice esas cosas, en privado le digo, en privado y en forma pública, le digo, hagamos una abstracción, hagamos un juego. Vos hoy sos presidente, Milei presidente, y tiene todo el poder político para en el mismo día que asume, dolarizar. Dolarizar quiere decir quitar todos los pesos de circulación y cambiar los depósitos en pesos por dólares, que los entrega el Banco Central a cada tenedor de pesos o a cada tenedor de un depósito en pesos. ¿Qué pasa con los precios en Argentina en ese caso? Lo hace todo en un día, el día que asume. ¿Los precios en Argentina desde estos niveles suben o bajan? Contestámelo vos, Montenegro. No, pero me quedé pensando que con qué Banco Central. Si el Banco Central tuviera todos los dólares para entregarle a los depositantes en pesos, estaríamos en una economía que no es la Argentina, digamos, estaríamos en el mejor de los mundos. Y para eso, ¿para qué queremos dolarizar? Hoy esa conversión no se puede hacer porque te daría como 5.000, 6.000 o 7.000. Que tenés que confiscar. Pero digo, si tuviéramos 400.000 millones de dólares como tiene Brasil en la reserva, digo, ¿para qué quiero dolarizar si estaría una economía muy sólida? Que andaría bárbaro. Vamos a hacer de cuenta que es una manía tuya hacer desaparecer al peso argentino. Es un juego, es un análisis económico. Los precios argentinos desde estos niveles, no existiendo más pesos y no habiendo más Banco Central, ¿suben o bajan? A ver, contestámelo. Si vos no me contestás, te lo digo yo. Suben, vuelan. Porque Argentina no puede valer 6 o 7 veces menos en sus precios internos que lo que pasa en todas partes del mundo. Y ya sé por dónde viene lo próximo, los salarios. El comerciante paraguayo, espectacular lo que dijo recién, no consigue trabajadores para el rubro gastronómico, ya lo sé, ya conozco lo que pasa en los restaurantes. No hay gente para trabajar. ¿Por qué? Porque los sueldos son muy bajos. ¿Cómo suben los sueldos en una economía? ¿Por decreto del gobierno? ¿Por convenciones colectivas de trabajo? Por demanda. Por demanda. Salgan a pagar más. Nadie va a trabajar por 50.000 pesos. Tiene que pagar 90.000, 100.000, 200.000. Esto va para arriba también. Y mi predicción, Montenegro, es que en los próximos 2 años, a la par de un gran crecimiento argentino, que yo te lo despolitizo completamente, lo que vas a tener es una recuperación impresionante de los salarios
que le van a ganar a la inflación. En un contexto donde también la relación peso-dólar no va a volar, porque no tenés corrida cambiaria en este momento. Es más, el 222 pesos por dólar negro que tocó el año pasado, para mí es un techo de corto plazo, por lo menos, o de mediano plazo. Por eso vos hoy tenés 5, 6, 7% de inflación mensual del INDEC, contra un dólar que está parado hace cuánto. Con un dólar que está en la brecha que está estable. Bueno, es si se quiere, la gran contención para que no se espiralice la crisis. A ver, te hago un punto respecto... Pero pará, esa contención es natural de mercado, no es que alguien lo está regulando. No, este año sí. Este año sí. El año pasado el Banco Central se vendió en el contado con liquidación 2.700 millones de dólares para frenar la brecha. ¿Sabés lo que nadie dice? Hay un tremendo ingreso de capitales en negro en Argentina, Barrani. Por eso, traer plata al país te cuesta 3-4%. O sea, que hay un montón de gente que está trayendo plata en forma no bancaria, porque tiene que arreglar la casa, comprarse cosas, vivir, lo que sea. Todos los que ahorraron afuera lo están trayendo. Y eso te tira el dólar para abajo. Y eso es una señal positiva para el país. Por eso, lo que debería hacer el ministro, que lo veo ahí que está en la filmación, de una vez por todas, quitarse todos los miedos a la corrida cambiaria, a la alta inflación, unificar el mercado de cambio, dejar flotar y dejar pasar. Tipo de cambio libre o tipo de cambio flotante. A ver, te hago, bueno, a ver, yo creo que es algo que se podría haber hecho cuando tuvieras un poco más de reservas en el Banco Central. Ahora estás en el piso de las reservas del Banco Central. No, porque es al revés la cosa. Para tener reservas tenés que abrir el mercado de cambios. Es cierto que con este cepo está demostrado que el cepo murió. Es muy difícil acumular reservas. Te hago un punto. El cepo no tiene más sentido, Montenegro. Hay que derogarlo, ya está, ya pasó este tema. Es un momento espectacular para Argentina. Positivo, recontra positivo. Es más, estamos en los albores del mayor despegue económico argentino desde el siglo XIX. Pero para un segundo, Maslatón, para un segundo. Porque si vos en este momento, con un gobierno que tiene cero credibilidad, vos unificás el tipo de cambio y el tipo de cambio oficial te queda en 150 o en 160, que sería todo un logro, digamos, que te baje el dólar libre a 150, 160. Y obviamente se unifique en un único tipo de cambio en 150, 160. Eso con un piso de inflación que tenemos hoy del 60-70%, vamos directo en los próximos 6 meses a inflación de 3 dígitos, arriba de 100%, fácil. Pero, eso es verdad, pero ¿sabés cómo te lo contesto? Y eso en una economía, en una economía donde hay una fragilidad extrema, donde están todos peleando a ver cómo llegan a fin de mes con el salario y demás, te lleva inexorablemente a una recesión, digamos, se te derrumba en los próximos meses el No va a pasar nada de eso, mirá. No. Yo te digo, si unificás el tipo de cambio inmediatamente, aún si lograras unificar a un valor más bajo del dólar blue, digamos, que si lograra irse a un valor intermedio. Para mí el dólar está para caer. Ahora, después del 222 que tocó, está para caer a 173. Después va a volver a subir. Ese es el punto que yo lo veo técnicamente. Pero además, esta inflación que vos estás señalando de 3 dígitos, yo te digo, es verdad que va a pasar eso. Pero una vez. ¿Entendés lo que es? Es una vez. La diferencia entre una inflación sistémica que se va autoacelerando y un ajuste de precio, que el ajuste de precio es una vez. Es más, todo esto que estamos viendo ahora en Argentina, que tiene condiciones tan favorables internacionales para exportar y traer divisas, es una vez. Por eso yo no tengo los miedos típicamente liberales de que acá vas a acelerar y vas a ir a una hiperinflación. No hay conducta para inflación, no hay conducta para hiperinflación. Ni siquiera hay conducta para una inflación permanente de estas características. Todo esto que estamos viviendo es transitorio. Y el país no va a caer en recesión. El país no cae en recesión. El país está volando la economía y lo que viene es impresionante. A ver, Maslatón, claramente, a diferencia de los otros periodos, básicamente la hiperinflación del 89-90, hoy la Argentina tiene el acuerdo con el fondo, tiene un nivel de reservas mínimos, netas, qué sé yo, 6.000, 7.000 millones de dólares sumando los DEC del FMI. Hay reservas brutas que eventualmente también pueden jugar. Es decir, tiene un escenario de precios internacionales récord, digamos, nunca ingresaron tantos dólares a la Argentina por la cuenta comercial de la agroindustria como este año o el año pasado. Es decir, es un escenario totalmente distinto a lo que era 89-90. Ahora, la pregunta de fondo a mí me sorprende mucho porque vos lo apoyás a Milei. Milei está haciendo toda una campaña
creo yo, más allá de las ideas liberales y demás, que me parece perfecto que busque divulgarlas, es lo que él piensa, una campaña donde hay una bronca muy grande con la política y él cataliza eso, ¿no? Un enojo muy grande a la política, básicamente por los fracasos permanentes en los últimos años. Ahora, tu escenario es poco menos que decir, bueno, va por el buen camino el actual gobierno. Eso es lo que no me termina de cerrar. Bueno, Montenegro, ¿cómo se juzga la economía? Cuando uno analiza economía, ¿importan sus intereses políticos? Primero que nada, ¿importa eso o hay que escindir una cosa de la otra? Te lo pregunto a vos. No, pero a mí me parece... ¿Cómo es la manera científica correcta de analizar? Si sos un economista profesional, tenés que escindirlo. Lo que sucede, es que... Pero perdóname, pero lo que sucede es que Milei está haciendo campaña política diciendo que vas a una hiper. Bueno, escuchame una cosa. Vamos a separar las cosas. Me acabas de reconocer que uno tiene que analizar la economía sin medir sus intereses políticos. O sea, yo creo que Argentina va para arriba, no va a haber hiperinflación, va a haber un crecimiento espectacular, todo a pesar de los errores de este gobierno. Ahora vamos a tu inquietud política. ¿Qué creo yo? ¿Que este escenario tan favorable para Argentina es favorable al gobierno de Alberto Fernández? ¿Lo va a poder aprovechar? Y mi respuesta categóricamente es no, porque hizo todo mal y ya están completamente quemados y encima están divididos entre ellos. O sea, mi visión para los próximos tiempos es que Milei va a seguir subiendo a pesar de que el país se recupere, a pesar de que no haya hiperinflación, y Milei va a jugar el balotaje del año 2023 contra Horacio Rodríguez Larreta. Milei y Larreta, y así termina. Y el peronismo, por los errores del kirchnerismo, por primera vez en su historia, va a quedar políticamente en tercer lugar. Muere en la primera vuelta. Eso es lo que vos estás evaluando desde el punto de vista político. Aún si el gobierno lograra, que es un poco el plan de Guzmán y el FMI, estabilizar la inflación sin matar el crecimiento, la recuperación económica y el año que viene tener un poco más ordenados los precios relativos, es decir, no tener tan atrasadas las tarifas, no tener atrasados los combustibles, no tener tan atrasado el dólar y de alguna manera tratar de estabilizar la inflación a un nivel alto, pero con la economía, con una continuidad de la recuperación económica. La única forma que tienen de estabilizar la inflación, como decís vos, es recurrir a un Rodrigazo. O sea, hacerlo todo de golpe en un solo día. Y yo no creo que lo vayan a hacer. Y así todo van a pagar el costo de un Rodrigazo. Entonces, como quieren ir lento, se desgastan cada mes. Yo que ellos hubieran tomado estas medidas hace 6 meses o inclusive cuando asumieron el gobierno. Pero no quisieron hacerlo, se enfrascaron con el coronavirus, toda esa tremenda mentira y bueno, ahora pagan las consecuencias. Por eso no se va a recuperar Fernández. Y hoy asume los costos de la inflación, que encima es una inflación positiva para el país, no es negativa. Pero como hacen todo mal, la van a pagar en las urnas. ¿Dónde es positiva la inflación? No termino de entenderte. Más allá de que te ayuda para achicar el déficit fiscal. No, porque esta inflación es una inflación de actualización de precios. Los precios eran una miseria. No puede trabajar un país siendo un décimo de los precios de los Estados Unidos. No, está bien. A ver, históricamente cuando vos tenés precios en dólares en la Argentina muy deprimidos, en algún momento tienen que empezar a ver lo que se llama una apreciación. En términos de dólares, no pueden quedar los salarios tan bajos, las jubilaciones, todo. Ahora, lo que hemos visto... Te di 3 ejemplos de lo que hemos visto, lo que hemos visto de apreciación cambiaria, es decir, que empiezan a subir los salarios en dólares, las jubilaciones, es decir, los precios de los activos de la Argentina, han sido siempre en proceso de recuperación económico, donde vos mínimamente acumulabas reservas en el Banco Central, estabilizabas la situación. La salida, por ejemplo, 2002-2003. O incluso... Y ahora estás en eso. Ahora estás en eso. Vos estás viendo exactamente eso. Bueno. Pero totalmente. Ahora estás como si fuese, te lo voy a decir con una comparación de tiempos recientes, como si estuvieses en octubre del año 2002, como si estuvieses en noviembre del año 1990, para el que tenga memoria económica. Es decir, estás empezando a salir, y ese empezar a salir es con apreciación cambiaria, es con precios que suben en términos reales, que es lo que está pasando ahora. Sí. Por eso te digo que es positivo. Sí, de todas maneras, te marca una gran diferencia y la seguimos en otro momento, digamos. En ese momento, la apreciación era sobre un dólar único alto. Un dólar que a valores de hoy, el dólar oficial único que había de cambios, no había cepo, era un dólar que en el pico de crisis llegó a 240 pesos a valores de hoy y que después se estabilizó alrededor de 195 pesos a valores de hoy. Ese fue el dólar alto de Kirchner
pero un dólar único. Hoy estás con un dólar oficial atrasado de 120 pesos y un dólar blue de arriba de 200 pesos, ¿no? Para mí el dólar vale 204 pesos. Está bien, pero, el Banco Central no acumula reserva, digamos, con ese dólar. Bueno, pero escúchame, ¿a vos te parece que a esta altura de la historia hay que discutir esto? El modelo cambiario del mundo es de acceso libre al mercado de compra-venta. No, está claro que el cupo no es algo sostenible en el tiempo. Y que la Argentina no... tipo de cambio flotante. A esta altura de la historia hay que enseñarle eso al Banco Central. Está bien. Y la única forma de acumular reserva es con tipo de cambio libre y flotante. No, está claro que con el cepo quedó demostrado que no hay forma de acumular consistentemente reservas. ¿Sí? Pero además, lo último que te digo, Montenegro, porque sé que se acaba el tema, los tipos tienen que dejar flotar como forma de acumular reservas. Si quieren reservas y pagar los servicios del Fondo Monetario. Además, la última cosa que te digo, el difícil acuerdo con el Fondo Monetario se va a poder cumplir y sobrecumplir. Argentina va a poder pagar toda la deuda si se ordena apenas un poquito fiscalmente. Va a sobrar la plata en Argentina. El país es para arriba, es totalmente bullish. Se acabó la baja Argentina. Maslatón, gracias. Siempre es interesante escuchar una visión contrapuesta, ¿no? a la que viene siendo un poco la visión generalizada de cómo se está viendo la economía argentina, incluso la visión del propio Milei, digamos, que a quien Maslatón apoya. Gracias, Carlos Maslatón. Nos vemos, hasta cualquier momento. Suerte. Está Adrián